Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono. Esto es una pila. Y esto son muchas pilas. Una persona utiliza unas 50 pilas de media al año, lo que significa que se tiran más de 15.000 millones cada año. Una única pila de botón es capaz de contaminar unos 600.000 litros de agua. O sea, que imaginaos el daño que puede hacer esto. Pero, ¿y si os dijera que existe una pila capaz de durar prácticamente para siempre, lo que reduciría enormemente los materiales que utilizamos y que además genera su energía de forma totalmente limpia? Vamos a verlo. Hablamos, por supuesto, de las pilas de hidrógeno. En estas pilas podemos diferenciar 4 procesos, que dividiremos a su vez en 2 categorías. La primera es en la que se genera energía a partir de la reacción de oxidación del hidrógeno y la reacción de reducción del oxígeno. De esta forma, al combinarse, van a producir agua. Por otra parte, la segunda categoría es la de almacenamiento de energía, lo que haría una pila convencional. Esto lo hace a partir de un proceso llamado electrólisis del agua, es decir, el H2O se va a separar en hidrógeno y en oxígeno. Así que, como vemos, el proceso es perfectamente eficiente. No necesita nada extra, nada excepto un material catalítico. Estos materiales sirven para que la reacción vaya más rápido y suelen ser diferentes para cada uno de estos procesos. Además, dependiendo de si queremos trabajar en un medio ácido o básico, necesitaremos unos u otros. Por lo tanto, estas pilas todavía pueden mejorarse. En la actualidad, los materiales más eficientes se basan en metales nobles, poco abundantes y costosos. La novedad de mi trabajo consiste en sintetizar materiales con propiedades electrocatalíticas capaces de catalizar las 4 reacciones, pero con metales de transición. Estos aerogeles bifuncionales son autosoportados y con un elevado número de centros activos, lo que mejora el rendimiento electroquímico de la celda, gracias al uso de síntesis asistida por microondas. Esto, además, permite reducir los tiempos de reacción de muchos días a solo unas pocas horas. Pero vamos a ver si nuestro material realmente funciona. Para evaluar la electroactividad del material frente al oxígeno o al hidrógeno, utilizo un potenciostato, con el que realizo diversas técnicas como voltametrías. Para eso deposito una pequeña parte del material sobre un electrodo y, cambiando las condiciones de la síntesis, consigo que el material sea cada vez más y más eficiente, de forma que dentro de muy poco podamos decirle adiós a las pilas convencionales. Y todo gracias a que yo investigo, yo soy Ceci.